cultural nacida en el estado de Guerrero, México. Radica desde el año 2000 en la Ciudad de México. Estudió comunicación y periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó estudios de música en la Escuela del Rock a la Palabra y realizó una maestría en promoción y desarrollo cultural. Ha trabajado en ámbitos públicos y privados, realizando tareas de periodismo, difusión y promoción cultural. Como cantautora, formó parte de proyectos como La Conjura, banda de rock y folk, donde editó el disco independiente La Sed del Tiempo en el 2018. Sosola, Entre Jaulas y Sombras, Mini Historias de un Pueblo al Sur, es su primer libro, enmarcado en el género literario de la autoficción. Así que pido que lo recibamos con un muy fuerte aplauso. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación del libro de Mirna, Sosola, Entre Jaulas y Sombras, Mini Historias de un Pueblo al Sur. Y bueno, sin la intención de alargarme mucho en la presentación del libro de Mirna, sí hay algunos puntos que quisiera compartir con ustedes para invitarlos a reflexionar, invitarlas también a reflexionar sobre este tipo de literatura. Bueno, agradecer primeramente que nada a Mirna por invitarme a presentar el libro. Enhorabuena, Mirna, por esta presentación en este espacio pues tan importante que es la Filminería. Y creo que es importante celebrar también una publicación de este tipo, porque es una publicación propia, es una publicación de una mujer que sale a trabajar todos los días, que tiene una casa, que cuida a una hija, que hace miles de cosas para además darse el tiempo de escribir, ¿no? O sea, todos y todas decimos, bueno, ¿a qué hora tenemos tiempo para podernos sentar a escribir o hacer algo diferente a lo que es nuestro cotidiano? Y Mirna se atrevió, se dio el tiempo, y encontró más bien el tiempo para hacerlo, y lo hizo, ¿no? Entonces eso es para celebrar mucho. Por otro lado, también nos recuerda que ha existido claramente pues una dominación masculina en el campo literario, ¿no? Hay más escritores que escritoras, y bueno, no solamente en el campo literario, sino en la vida social misma. Esta forma de dominación y violencia pues se ha visto reflejada de diversas formas, pero quizá la más común, en la que algunas escritoras lograron cierto reconocimiento, pues ha sido mediante escándalos, por decirlo de alguna manera, o por la vida en la que llevaron la manera en la que llevaron sus vidas, ¿no? El caso de Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, María Luisa Bombal, incluso Alejandra Pizarnik, pues fueron un poquito más conocidas cuando murieron que cuando estuvieron en vida, hicieron su obra y trabajaron, ¿no? Entonces, hasta cierto punto quizás se ha explotado más esta vida personal que su trabajo literario. Históricamente queda claro que las mujeres no han tenido el tiempo disponible para sentarse a escribir, para tener un cuarto propio y sentarse a escribir, diría Virginia Woolf, y esto se debe pues a que a ellas se les impusieron diversos roles y solo pocas escribían algunos relatos breves después de terminar algunas labores, ¿no? En fin, entre otras cosas, afortunadamente la publicación del libro de Mirna abona a continuar y fortalecer un camino que se va trazando poco a poco en las nuevas generaciones y que al mismo tiempo esperamos pues que reduzca esta grandísima deuda histórica. El trabajo de Mirna, el libro de Mirna como tal, nos traslada a Sosola como ese pueblo que está en el espacio, que transitas más o menos entre la capital de un estado en provincia para llegar a la playa más turística del lugar, ¿no? Un lugar donde ocurre todo y no ocurre nada al mismo tiempo. Creo que la escritura de Mirna, el trabajo que hace Mirna, nos invita a que en la lectura tengamos un buen ritmo, ¿no? A que el libro tenga un buen ritmo, pues al ser una serie de microhistorias, bastante rudas algunas, interesantes, intensas también,
pues la autora nos va dosificando un poquito la dosis de estos textos, ¿no? La obra de Mirna, como ya les comentaba, está redactada de forma bastante fluida, lo pueden leer el libro de una sola sentada, diría yo, en lo que van del metro a su escuela, del metro a su casa o de regreso al trabajo. No tiene muchas florituras, pero cuenta con lo necesario para pues, mantenernos atentos y atentas al libro y que podamos tenerle la atención suficiente, ¿no? Esto es bastante importante, yo creo, para lectores y lectoras nuevas y personas que tienen todo el día ocupado, ¿no? Pues en la vorágine de lo cotidiano, yo creo que una lectura corta y una lectura directa y breve y concisa es lo que mantiene la atención de la gente, ¿no? Es lo que es la lucha quizá que se tenga con el teléfono celular, con el TikTok, quizá con las redes sociales, porque pues los textos de Mirna, al ser muy cortos, nos hace mantenernos en la acción todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo considero que la literatura es una suerte de reflejo de la vida social, y en ese sentido Mirna nos pone también con este libro frente al rudo espejo de la realidad. En cada línea, en cada párrafo escrito, en cada palabra se huele y se sabe, se mastica a México, ese México que a pesar de los discursos oficialistas, sangra y sigue en el olvido. Yo creo que en cada historia, en cada microhistoria del libro de Mirna, encontramos un microcosmos y al mismo tiempo una profunda historia de algo que queremos ocultar. En Sosola, en este pueblo, hay chismes, hay juegos, hay bromas, hay una vida intensa, cargada de emociones, y eso también creo que es válido de lo que se debe de considerar como arte, ¿no? Como una obra de arte. La capacidad de poder conmover a la otredad, la capacidad que tiene esta obra para poder golpear, para dar un mazazo, para provocar llanto, para provocar felicidad, odio, furia, enojo, amor, etcétera, es algo muy importante y es algo que logra Mirna en su trabajo. Tuve yo la fortuna de acompañarla por ciertos momentos en la creación de este libro, y la verdad es que creo que es un trabajo al final excelente, ¿no? Además de, para darle la palabra a la autora, además de la invitación de acercarse al trabajo de Mirna, me atrevo a decir que es un libro que hunde también profundamente sus raíces en lo social y lo político, ¿no? Sosola es el lugar donde se reproducen desde prácticas cotidianas como ir a la iglesia, van a encontrar ese cuentito por ahí, ir a la iglesia y bailar con quien de pequeño te cuidaba, hasta la discriminación por la identidad sexogenérica, la reproducción de estereotipos de género, etcétera, ¿no? O sea, todo lo van a encontrar ahí. Creo que Mirna toca fibras sensibles quizá para las nuevas buenas costumbres. Me refiero a aquellas que dicen que el narcotráfico, las desapariciones forzadas, la corrupción, la impunidad ya no existen, ¿no? Y que si existen son cosas del pasado, son producto del pasado. Un pasado en el que pareciera que no estuvimos y que nosotros no nos acordamos y que no estuvimos presentes, ¿no? Los acontecimientos que ocurren en Sosola son un reflejo de que la justicia solo llega para pocos, donde las limpias son cosa de todos los días. Así las conversaciones de sus habitantes van de mejor ni preguntes, fueron los malos, los que vienen de allá, los que no son de aquí. En fin, el libro refleja un México que bajo el discurso oficialista se trata de ocultar, que se cree que ya no existe, pero que ahí está. Un México en el que se dice que la impunidad y la corrupción son cosa del pasado, donde las víctimas de feminicidios, desapariciones y desplazamientos que viven muchas familias en nuestro país van a la baja. Sin embargo, las cifras de organizaciones internacionales, nacionales y sobre todo de la misma gente que lo vive, refleja otros datos. Felicidades, Mirna, nuevamente por tu libro. Gracias por poner sobre la mesa uno y tantos debates al mismo tiempo con tantos discursos. Gracias por tu valor, por tus letras y pues bueno, por esta primera publicación y por que sea la primera de muchas. Muchas gracias, Mirna, muchas felicidades y pues la autora ahora tiene la palabra. Gracias, Mirna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Me da mucho gusto que haya gente que no conozco. Ahora sí que los amigos me dijeron felicidades, pero no vienen. Pero mucho gusto que estén aquí, muy jóvenes. Bueno, voy a leer algo. No iba a empezar así, pero viendo la gente que nos acompaña, ¿verdad? Para que se queden y digan, no, bueno. Muchas gracias, Gerardo. Gerardo me ayudó en la última parte del libro, en una segunda mirada, en la parte de la edición. Esta es una publicación independiente, que quiere decir que pues no hay un editorial detrás, ni de las grandotas ni de las chiquitas. A veces así uno se puede autopublicar, pero cuidando que sea digna y que tenga lo mismo, ¿no? Los mismo rigor que debe tener una publicación en cuanto a la calidad, revisiones, correcciones, ¿no? Bueno, esta presentación y todo se la quiero dedicar a Mónica Maristany, que ya no está con nosotros. Fue con ella donde surgió el libro en sus talleres. Es una periodista, fue una periodista y escritora de Argentina, pero con muchos años de vivir en México y de hacer una labor cultural hormiga, ¿no? En el periodismo cultural, en la literatura, ¿no? Ya les contaré cómo fue el proceso, ¿no? Si quieren que les lea un poquito o empiezo a platicar. Bueno, uno breve. Dice, dudas tempranas. Mamá, ¿por qué mi tío, el que vive en la ciudad, dice que mi papá es un médico de pueblo, pero lo expresa así como feo y luego nos regala la ropa que ya no le queda a su hija porque seguro allá ni venden? Nos dice, ¿los médicos de ciudad son mejores? Mamá, ¿por qué está mal vivir aquí? A mi hermana y a mí nos dicen indias en la primaria del pueblo cercano donde nos inscribiste y solo es un poco más grande que este lugar donde nacimos. Mamá, pero si somos güeras, de piel blanca. Mariela tiene el pelo rubio y los niños también le gritan india, la señalan y se ríen. Un maestro dice que los indios son prietos y que los españoles vinieron a mejorar la raza. ¿Es cierto? ¿Qué es raza? ¿Hay indios prietos y blancos? ¿Ser indio es malo? ¿Por qué vivimos aquí? Si nos vamos a la ciudad, ¿dejarán de molestarnos? Mamá, nos duele algo muy adentro y te juro que no hemos hecho nada malo, nos hemos portado bien. Bueno, eso se llama dudas tempranas. Bueno, ¿qué les puedo contar? Este libro surgió por ahí de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando pues no salíamos, ¿no? En el 2021 o 2020 me parece, porque 2021 ya como que salíamos. Y bueno, yo tuve un poquito más de tiempo, ¿no? Que quédate en casa o trabaja desde casa y bueno, me metí a un taller, ¿no? Porque había que encauzar así como que la ansiedad y las inquietudes, ¿no? Fue ahí donde yo tomé talleres con Mónica Maristany. Y bueno, el taller había que llevar la tarea, ¿no? Había que escribir, había que proponer un proyecto, irlo dibujando, ¿no? Era como la idea. Y así surgió el proceso y así surgió el proceso creativo para terminar el libro, ¿no? Yo no lo esperaba, digo, siempre en mí había habido ese impulso narrativo de querer contar cosas. Estudié periodismo y algunas veces hice muchos trabajos periodísticos, en otras ocasiones me he concentrado más en la difusión cultural y así, pero bueno, ahí estaba mi narradora, ¿no? De pronto creo que todos tenemos un narrador, una narradora. Todos tenemos muchas historias, pero hay como guías, que yo así le quiero llamar a Mónica, unas guías luminosas, que hacen que la literatura no la veamos así como, oh, solo es de genio, solo es de doctor, solo es de gente muy, muy inteligente, ¿no? Digo, sí lo es, pero también es de todos, ¿no? Solamente de pronto necesitamos encontrar nuestras historias, eso que nos inquieta, eso que quisiéramos nombrar o que nos está dando vueltas, y tener una técnica y leer, ¿no? Leer también ayuda mucho a ver cómo otros narraron, otros lo hicieron y luego ir encontrando la propia voz. Bueno,
Así fue como llegué a Sosola, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿de qué escribo? Y con la idea como de una obra, pues bueno, yo nací en un pueblo de Guerrero, muy chiquito, al norte de Guerrero, muy cerca del Estado de México. Y bueno, yo llegué en el 2000 a vivir aquí, a la Ciudad de México, a estudiar, entré a la UNAM, ¿no? Era como pues un estudiante de un estado que llega a la ciudad, que te enfrentas a lo que nos enfrentamos todos los estudiantes sin mucho dinero, ¿no? Terminas la carrera en la ciudad, lejos de tu familia, ¿no? Entonces yo tenía como esos temas ahí, ¿no? Como esa infancia y esa adolescencia, ¿sí? Hasta la secundaria que viví ahí, de muchas cosas que pasan en los pueblos, ¿no? Estamos en una ciudad y de pronto todos, yo misma, pensamos que lo que pasa en el mundo o en la vida, lo que importa solo pasa en las ciudades, ¿no? Como que los pueblos tenemos estas ideas de que los pueblos de México pues son todos iguales, digo, tienen problemáticas similares, pero pasan muchas cosas, ¿no? Es como que como es un pueblo te permite ver quizá más cosas, en la ciudad la prisa, la dinámica te hace como que te atrincheres en tu vida y en tu trabajo y en tu rutina, ¿no? Entonces, pues al decir que escribo empezaron a surgir esas historias, esos recuerdos, esas cosas hasta biográficas, ¿no? En el libro hay mucha mezcla de ficción con autobiografía, o sea, sí lo hay, todo ficcionado, pero muy nutrido de la realidad, ¿no? De lo que yo viví. Y es así como llego a historias como las que les acabo de contar, ¿no? Como de leer, pues de qué habla, ¿no? De cuando eres niño vas creciendo y tienes muchas dudas que suenan inocentes, ¿no? Ahorita pues quizá ya tendríamos una respuesta. Mamá, ¿qué es raza? Mi maestro dice que los españoles vinieron a mejorar la raza. Mi tío de ciudad dice que mi papá es un médico de pueblo, entonces vale menos. O sea, yo agarro la voz de una niña, ¿no? Que pregunta así, como me imagino que yo preguntaba o como muchos podemos preguntar, ¿no? ¿Y para qué? Para hablar de la discriminación, ¿no? De las ideas que tenemos de superioridad por ser de ciudad o por ser blanco o por ser hombre y mujer o por lo que quieran, ¿no? O sea, o porque tú vives en un pueblo más chiquito, pero el mío es más grande, también lo dice ahí, ¿no? El mío es más grande, entonces ya te puedo bulear, ya me puedo burlar y es algo que creo que nos atraviesa como cultura, ¿no? Como está en todos lados, es decir, no nada más el rico al pobre, ¿no? También es decir, es como una lógica de relacionarlos, ¿no? Entonces, bueno, la literatura también sirve para acercarnos a esos temas y con una historia hacer una crítica, ¿no? O hacer un relato que nos describa eso que yo siento que no está bien, que me duele, ¿no? Y que me duele porque yo lo viví, porque he visto cómo México es así. Y el libro fue surgiendo así, es decir, todo pasa en Sosola, pero hay historias de distintas situaciones y también problemáticas, ¿no? Hay historias de, bueno, ¿qué pasa en los pueblos con las mujeres, ¿no? ¿Cómo está ahí la religión metida de qué es bueno, qué es malo? ¿Qué pasa con el alcoholismo, ¿no? Bueno, eso está en todos, no importa ciudad o pueblo, pero bueno, hay muchos relatos. ¿Qué pasa con el poder político, ¿no? Actualmente en el México más contemporáneo, porque bueno, hubo un tiempo en que se escribía mucho sobre la vida rural, ¿no? Bueno, me tuve que poner a leer, ¿verdad?, a investigar, porque de pronto dije, ¿qué estoy haciendo? Es mi primer libro, ¿no? Yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy parada? ¿En qué estilo? ¿En qué corriente? ¿No? Entonces, después de la Revolución hubo como muchos autores que escribieron de pueblos, Rulfo, ¿no? ¿Quién ha leído a Rulfo? Sí lo dejan en la secundaria todavía, ¿no? A ver, los más jóvenes, en la prepa, Juan Rulfo, Bruno Traven lo dejaban en la secundaria, sí, Canasta de Cuentos Mexicanos. Mis primeros libros, los que estaban en la casa donde yo viví, de mi papá, eran de Bruno Traven. Y hubo como muchos autores, ¿no? de esta época. Después, en los 50, está Elena Garro,
con los recuerdos del porvenir, está Rosario Castellanos, ¿sí la han leído a Rosario Castellanos? Los chicos, ¿todavía se dejan a Rosario Castellanos o no? Bueno, aquí debe haber muchos libros de esta autora chiapaneca que a todos nos ha sido como maestra de la narración. Y bueno, y luego pasaron los años, las décadas, y como que, y esto me lo confirmaron los que saben más de esto, que como que se dejaron los temas rurales, es decir, los autores, las autoras, más como de la ciudad, del mundo, de lo que pasa, pero más cosmopolita, pero como que los temas rurales, no quiere decir que no haya autoras que hayan escrito de lo que pasa en un pueblo, ¿no? Ahorita me acuerdo de Fernanda Melchor porque es muy impactante su novela de Temporada de Huracanes, que es de Veracruz, que habla de la violencia, ¿no? Contemporánea, de lo que sucede también con la homofobia, todo esto, pero me refiero que como corriente, como que muchos autores hablando de lo que sucede en el mundo rural del México, pues no había. Entonces, bueno, yo de eso lo descubrí haciendo este libro, ¿no? Que también buscando a quién leer, ¿no? Porque pues siempre leemos, ¿no? Leemos lo que otros han escrito del tema o sí, del tema, de lo que nos está interesando en lo que estamos abordando. Entonces, insisto, no quiere decir que no haya, pero no es el boom, pues. O sea, como que el tema sí es como el México rural actual en esta década es como, pues no, pero ahí está, y ahí siguen las realidades, y ahí siguen las personas, y hay jóvenes en esos pueblos. ¿Qué le pasa a los jóvenes en un pueblo que se aburren a muerte? Yo me aburría, bueno, me la pasaba leyendo los pocos libros que había a mi alcance, porque no hay esta mirada, ¿no? De quienes son más adultos, de decir, pues cómo construimos otros mundos alternos para todos, ¿no? Ahí va, siempre hay personas, siempre hay promotores culturales en el pueblo, aunque no sepan que son promotores culturales. Y eso sola, ¿no? Se acerca a un pueblo del México contemporáneo, con historias que son muy cotidianas, no tanto costumbristas, que son muy cercanas, sí hay cierto lenguaje crudo y directo. Me han dicho muy como a las emociones, ¿no? Quizá. Y bueno, son breves los relatos, eso también lo descubrí en este proceso porque creo que eso se debe al tiempo, ¿no? Al poco tiempo para la escritura y también a la brevedad de cómo leemos ahora, ¿no? No fue intencional como, es que quiero que me lean, voy a hacer relatos muy breves, ¿no? Se fue dando por todo y descubrí que pues hay autores de la brevedad, ¿no? Que así como puede haber cuentos o relatos largos muy impactantes o muy buenos, pues también puede haber textos breves que tengan ese poder en la narración, o se puede contar con pocas palabras algo complejo, ¿no? Eso fue lo que pasó en este proceso. ¿Qué más les puedo contar? Pues eso, que hay mucha crítica social en el libro, ¿no? Al machismo, a la pobreza que sigue ahí, a los niños que pueden morir de un piquete de alacrán en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Qué le pasa a las familias, a los jóvenes, a los niños, la iglesia, el poder de la iglesia siempre ahí, lo que es pecado, cómo nos va configurando la manera de pensar, ¿no? Y eso, sin quererlo me fui dando cuenta que yo estaba haciendo también como una búsqueda de mi identidad, de mi origen. En algún momento de la vida decimos, bueno, ya sé de dónde vengo, pero pues realmente eso qué hizo en mí, cómo me creó, cómo me moldeó, qué es lo que me duele, qué es lo que me atraviesa, dónde está mi historia, dónde está mi origen. Y claro, ¿no? Ahí está mi origen. Yo llevo 20 años viviendo aquí, pero bueno, sigo siendo pues no de la ciudad, ¿no? Bueno, digo, ya soy muy chilanga, como dicen, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Yo también me sentí un poco en deuda
porque decía, bueno, yo sí estoy viendo estas problemáticas sociales, pero ¿qué hacemos, no? Muchas veces admiro mucho a la gente que más de libros y escritura es de acción, ¿no? Pero bueno, también tiene sus partes ser político, ¿no? Creo que yo no podría hacerlo, entonces yo dije, bueno, pero tú a ti lo que medio te sale y donde te has interesado, pues es en la escritura, ¿no? Entonces también tiene su aportación escribir y revelar cosas y hacer reflexionar o que yo reflexiono y pues que lo comunique con los otros, ¿no? No sé qué le pueda pasar a los demás al leerlo, ¿no? Pero finalmente escribes para como una inquietud, algo que te atraviesa, lo sacas y lo quieres compartir, ¿no? Y genial si alguien lo lee y algo pasa y ahí nos comunicamos, ¿no? Ahí nos estamos como, es cuando el libro toma vida, ¿no? Porque si no, pues es un libro, ahora ya es en un celular, estoy tratando de sacar el archivo digital EPUB para que pues porque ya el objeto libro también no está desapareciendo, pero ya no es la única manera en la que leemos, ¿no? Yo misma leo en el celular, porque a veces parada en el transporte público, pues es como puedo leer y descubrí que se puede leer mucho en el celular con un formato agradable y adecuado, ¿no? Entonces, eso, sentía como una deuda, mi pequeña deuda de que pues que yo tuve acceso a la educación, ¿no? Pareciera que es un derecho que todos tenemos, ahí vamos, pero no, o sea, todavía hay un México ahí, rural, donde por ejemplo mis compañeras de primaria, muchas se quedaron, ¿no? Y sé que todas tienen sueños, todos tenemos sueños, o algo, ¿no? Habilidades, ¿no? Yo recuerdo que tenía compañeras que eran atletas, o sea, si hubieran tenido eran atletas desde muy chiquitas, es decir, corrían y ganaban, ¿no? Ganaban las carreras, ganaban en velocidad, ganaban en resistencia. Y yo decía, me acuerdo, no sé, de una compañera y digo, bueno, ella hubiera podido ser atleta, pero no pudo, o sea, llegas a la secundaria y hasta ahí. No en todos los casos, no siempre hay drama, pero vamos, como que, pues la literatura que a mí me interesa es como la de lo que está mal, hay que ponerle luz y foco y no callarnos y dejarlo en el olvido, ¿no? Porque también hacemos eso, no hablamos de eso, no existe. O sea, lo que pasa es que existe en nuestra vida y existe en las ciudades, ¿no? Y los pueblos ahí están, y creo que todos tenemos, bueno, no todos, pero muchos en mis presentaciones me han dicho, me recordaste a mi abuelito que venía de tal pueblo, muchísima gente, porque así se ha configurado México. También con gente que emigramos a las ciudades a estudiar, o ahí haces una familia, o regresas, ¿no? Creo que falta mucho que construir en México para hablar de igualdad, para hablar de desarrollo para todos, ¿no? Y eso, pues de eso habla este libro, ¿no? Pues bueno, no sé si les podemos leer algunos textos más o tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren que leamos y después abrimos a preguntas. Creo que es lo que les puedo compartir del libro, que fue una autopublicación. Muy guiada por Gerardo Castillo y Mónica Maristain, y bueno, pues que lo presentamos en el año pasado y seguimos en este año, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, les voy a leer un texto que me gusta mucho porque justamente Mirna plasma muy bien en él lo que puede ocurrir en algunos espacios de lo cotidiano. Este texto se llama El baile y dice así: a los bailes dominicales del auditorio municipal podían entrar todos, no había una edad definida o límite alguno. Él tenía apenas 15 años y era su primera vez. La música de banda y de cumbias rebasaba por mucho los decibeles humanamente recomendados e impedía cualquier intento de charla. Pero ¿quién quería conversar? A ese lugar solo se iba a bailar, beber y ligar. El espacio era un rectángulo lúgubre y con escasa ventilación. Solo tenía un portón negro que pocas veces se abría y un estrado al fondo. Estaba pintado como el resto del edificio del ayuntamiento y las casas de la calle principal de Sosola.
3/4 partes de las paredes eran blancas y el resto guinda. En este auditorio también se organizaban ceremonias escolares, desfiles de primaveras y entregas de programas sociales, que llegaban muy desfasados al pueblo. En esas ocasiones el lugar lucía más limpio, pero los fines de semana aquello se convertía en un antro sin reglas. No importaba si los hombres orinaban en las esquinas, la luz era tan tenue que casi nadie se percataba. Solo después de un par de horas, el olor concentrado delataba las prácticas de sus asiduos, que de ser tan recurrentes, habían logrado bautizar el salón de usos múltiples como el meauditorio. Ese día, Ernesto iba nervioso. No lo disimulaba muy bien. Sus amigos le daban palmaditas en la espalda sin dejar de burlarse y retarlo. Ahora sí, marica, a ver si muy hombrecico, saca a bailar a la más buena, al fin que ya te salió bigote y tienes pelos ahí abajo, le dijo uno de ellos después de pagar las entradas y los demás se carcajearon. Después de un rato, y tras 2 tragos de ron bien cargados, esperó a que la Reme se quedara sola. Fantaseó al pensar que no lo reconocería. Ya no era el niño que ella había cuidado. Le seguía pareciendo hermosa. Estaba ahí parada, miraba hacia la pista de baile y seguía el ritmo de una balada con la cabeza. Se veía tan atractiva con su cabello suelto, pero fue el vestido naranja a medio muslo lo que lo impulsó a moverse. Dio un largo trago a su bebida, caminó lento y respiró antes de pararse frente a ella. Temía su rechazo, pero ya no podía retractarse, así que hizo aquel ademán tan conocido que invitaba a bailar. Levantó su mano derecha a la altura del pecho con la mano extendida y empapada de sudor, esa humedad involuntaria hija de los nervios, para preguntar titubeante, ¿bailamos? Remedios leyó sus labios y le buscó la mirada. Sonrió con un gesto dulce y le tomó la mano. Caminaron a la pista. A Ernesto se le congeló el tiempo y la voz, pero no los pies para su fortuna. La canción iba a la mitad e incitaba a pegar el cuerpo. Fue ella quien cerró el espacio entre los dos y entonces para él todo fue un silencio danzando sobre un ritmo suave. Por un instante imaginó cómo su respiración se podría dislocar todavía más al besar esa piel sin prenda alguna, pero se controló. Cómo agradeció la oscuridad y el volumen ensordecedor de aquel sitio. Era ideal para enterrar suspiros y gemidos irreprimibles, además de piropos soeces, miradas lujuriosas y eructos, también para ocultar erecciones adolescentes y el rubor en el rostro. Cuando la canción termine, solo hay que regresar a las damas a su lugar e invitarles un trago si te las quieres ligar, recordó el consejo de sus amigos más grandes, pero ya no pudo intentar más. Apenas dejó de sonar la balada romántica, la Reme le gritó al oído que luego lo veía y que le saludara a su madre, su antigua patrona. Gracias. Les leemos otro breve. Dice, las moscas. Se fue y dijo que no volvería. Mi hermana y yo no le queríamos creer. Nos dijo que no le gustaban las despedidas y que lo recordáramos con aquella canción de Shakira que le encantaba, Moscas en la casa. Lo último que recuerdo es su mirada honda, su voz trémula a veces desbocada de rabia, su necesidad de huir a un lugar donde nadie lo conociera y rechazara. Marcharse para romper con el oficio familiar era apremiante, como dejar de estamparse con la ignorancia y los prejuicios. La estúpida doble moral, decía, y luego aspiraba su cigarro con mucha energía. Se fue para Estados Unidos, arriesgándolo todo, como tantos del pueblo de Sosola. Su familia no lo creía capaz, tan joven, tan flaco y ensimismado, tan frágil y temeroso. Quería una vida propia, un trabajo lejos de las vacas, una ciudad anónima, libertad. El norte era la frontera que borraría los abusos vividos en la infancia, los fantasmas, los verdugos, las burlas y apodos por ser homosexual. Les quiero leer uno más suave. Bueno,
O bueno, ¿quieres leer algo más? Sí. Dice, 2 migrantes. Fui a la tienda de telas que sigue abierta en el centro. Llegué a la esquina donde se cruza la calle 20 de noviembre con la Venustiano Carranza. Me paré justo en la entrada. Un policía me dijo que me quitara de la puerta si no iba a entrar porque permanecí un rato ahí, pensando. Te imaginé a tus 16 años con el maquillaje cargado para verte mayor de edad, con tus zapatillas de tacón alto que no te podías quitar porque lo exigía así el gerente, como un requisito para dar una excelente imagen. Así como nos has contado tantas veces con tu peinado esponjado e impecable de los años 60. Al fin entré, busqué las cajas de pago, vi a las cajeras contemporáneas. A ellas ya las dejan usar zapatos planos, negros, parecen más cómodos. Siguen sin tener sillas o un vil banquito para sentarse 3 minutos. También están bien peinadas, pero su estilo es más sencillo y usan faldas largas o pantalones, no aquellas minifaldas que conservas en tu ropero viejo, el que en vano hemos querido tirar. Te vi ahí con tu juventud, con tu belleza. Caminé entre telas multicolores y de texturas variadas. Toqué algunas mientras recordaba aquella historia, la que me gusta creer que sí ocurrió, la que quiero pensar que pasó tal cual la narras entre risas y pausas silenciosas que esconden tu nostalgia. Tal vez los enormes cristales de las ventanas, tal vez por los enormes cristales de las ventanas, papá se asomó para buscarte, no te encontró y se quedó con tu foto en las manos hasta que saliste junto con tus compañeras. Antes de acercarse miró una vez más esa imagen, la que dices que robó de la sala del pequeño departamento que rentabas en la colonia obrera cuando mi tía invitó a su pretendiente y a él a tomar un café. Y confirmó que allí estabas, te encontró. Los vi a los dos, no eran aún del todo adultos, no eran progenitores de nadie, eran 2 migrantes de pueblos rurales buscando un lugar en el mundo, un presente, un futuro, un ingreso, romper con las carencias, vivir. Él, un estudiante locuaz de una universidad pública, tú, una obrera con salario mínimo que mi abuelo venía a partir a la mitad cada mes. No sabías que regresarías a vivir a Sosola, de donde quisiste huir y solo volver muy de vez en cuando, como lo hacen las visitas. Te encantaba la ciudad, pero a ese joven impulsivo le venían muy bien los pueblos solitarios, alejados del ojo familiar. Me gusta esa historia, mamá, saber que antes que yo, tú llegaste a esta ciudad que desde entonces era imponente, agresiva, vertiginosa. Busco tu fuerza cada vez que siento que esta urbe me derrota o me va a devorar. La busco adentro y afuera, en esta calle, en esta tienda, en esta historia, la que me gusta creer que sí ocurrió. Pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta por aquí? ¿Algún comentario? Gracias. ¿Cuándo empezó a qué, perdón? A bailar, a los 15 años precisamente, en un pueblo al sur de Veracruz. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario? Pues gracias, ya es la segunda vez que tengo la oportunidad de escucharte, pero también reconozco la dificultad de publicar y de manera independiente. Entonces, que nos digas con quién publicas, dónde encontramos tu libro y para que la gente se acerque y le den continuidad a esto que ya nos leíste. Claro, bueno, pues conmigo estoy ahí viendo si los logro colocar en algunas librerías. Traigo algunos hoy, el día de hoy, y estoy por sacar el libro digital en mis redes, ¿no? Mis redes Mirna Armenta o Mirna AR, por ahí me pueden escribir y nos ponemos de acuerdo dónde lo entregamos y bueno, ahorita va a haber la oportunidad de venderlo
y espero sacar ese plan digital de sacarlo, de hacer la difusión para que sea descargable para dispositivos, ¿no?, móviles o así. Muchas gracias. Y bueno, pues sí es un paso publicar independientemente, pero bueno, ya hay maneras de impresiones digitales, ¿no?, o impresiones de más tiraje. Yo saqué una edición pequeña de 100, voy de 100 en 100, de acuerdo a cómo veo que se venden, busco mis presentaciones. También quiero agradecer al Libro Club, a la Secretaría de Cultura, donde yo también pues trabajo, pero los del Libro Club pues son personas que promueven la lectura, que invitan a muchas personas, y buscando foros, ¿no?, buscando dónde presentarme, y es así, hablando con la gente, como creo que ya tiene sentido un poco llegar al final de esto, ¿no?, o el principio de otra cosa, porque es como, y ahora ya está el libro ahí, pues para que no se empolven hay que salir, hay que platicar, ¿verdad?, hay que leerlos, hay que compartirlos. Muchas gracias. Pues, si ya no, sí. Gracias. En Michoacán y en Oaxaca, instituciones de la universidad indígena que está promoviendo. Entonces, yo veo que es al revés. Lo que ellos vienen precisamente arrastrando mucho de esa situación del pueblo y de sus comunidades, todavía el pueblo mestizo, ellos están abajo precisamente, y esa visión que tú le das les puede servir mucho, e incluso traduciéndolo a sus propias lenguas pudiera ilustrar bastante. Bueno, esa es una propuesta, en mi opinión. Gracias. Gracias, claro. Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi comentario es, bueno, en primer lugar, felicidades por esas palabras, por ese escrito, ese libro muy, muy bonito. De igual manera, a mí me recordó mi infancia. Tuve la oportunidad de crecer en un pueblo de mi abuelo, viví todo eso, tuve cercana todas esas historias. No las viví en carne propia porque no iba a la primaria con mis vecinas del pueblo. Yo vivía en la ciudad, iba de cada vacaciones que podía, me iba al pueblo, pero yo vivía todas estas situaciones, los atletas, impresionante toda esa vida que se vive en esos pueblos, que como ellos quieren vivir en la ciudad o anhelan, y nosotros que vivimos en la ciudad anhelamos vivir esa tranquilidad. En la primaria leí Vic Traven, Canasta de Cuentos, Los de Abajo, etcétera. Yo decía, ¿para qué leo esto? ¿Para qué? No entiendo. Uno va creciendo y lo va comprendiendo. En la actualidad casi no hay lectura de este tipo. Sí, en el programa de primaria hay mucho lengua indígena. De hecho, acabamos de pasar la semana de la lectura en lengua indígena, lengua madre. Hay actividades, pero no hay un gran impacto. Yo le agradezco nuevamente que retome esta corriente, estos temas, que si bien pudiera decir que son alejados o son de otro mundo, son de nuestro México, y refrescante, ¿no?, a la actualidad, traerlos con esta escritura, con esta letra a la actualidad. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. También para completar también parte de lo que comentaba mi mamá, es que yo como tal casi no leo muchos libros, o sea, sí me interesan, pero casi no tengo el tiempo o cuando tengo el tiempo no siento la necesidad de, pero tiene razón. Y también, por ejemplo, la lectura de El baile que mencionaban, yo no vivía bueno, yo no vengo de pueblo como tal, no viví anécdotas así,
pero igual a veces cuando íbamos de vacaciones y así, de hecho también por donde tenemos familia pensé justo en el auditorio, como lo describía. Y me gusta de lo que he podido alcanzar a escuchar y a leer ese tipo de lecturas que tienen realidad, porque lecturas de ciencia ficción y de aventura sí son muy populares, muy interesantes, pero tienen poca, por así decirlo, realidad. Le digo, historias como la del baile pueden sonar vulgares, muy raras, ¿por qué hacen eso? Pero pues son cosas que pasan, y sean buenas o malas, las hemos vivido, nos interesan, nos hemos divertido, la hemos pasado mal, pero pasan. Y justamente a eso digo, vuelvo a repetir, casi no leo tantos libros, y me agradó lo que escuché de ambos, de que lo puedes leer incluso hasta del transporte de la escuela o de regreso, y es interesante cada una, porque repito, son cosas que sí pasan, y te hace reflexionar, te hace opinar. Justo lo que usted dijo, muchas personas hablan sobre el respeto, de igualdad, y varios sí lo conocen, varios sí lo entienden, pero en el transcurso de tu día no se expresa muy bien. Todos hablamos, todos estudiamos de eso, pero realmente no lo ves diario. No puedo decir, uy, soy una persona súper amable y respetuosa, cuando hay días que no es así y no lo demuestro. Entonces, me parece muy interesante por el momento de lo que nos han contado cada una de sus historias. Muchas gracias por el esfuerzo y por hacerme interesarme en lo que escribió. Oh, muchísimas gracias. Sí, La última. se están animando a hablar. Última parte. Pues yo solo quería como felicitarla, porque en realidad, bueno, no he leído su libro y es la primera vez que conozco de usted, pero lo poco que acaba de leernos, en realidad sí, yo llegué a leer este tipo de libros en la secundaria y en la prepa, donde te hablan de estos libros para que tengas más conciencia social y veas todo desde otra perspectiva, pero la manera en la que usted relata esta vida de una manera más actual, más en la que te puedes a lo mejor identificar o entender, porque yo los libros que llegué a leer eran más de autores que a lo mejor en su momento eran innovadores, pero yo ya no me identifico, son cosas que tú piensas y dices, sabes que son de antes, de la era de mis abuelos, del momento de antes, de hace como 50 años, ya no pasa. Y lo poco los relatos, por ejemplo, lo de la homosexualidad o lo del auditorio, de eso de ligar, de cosas que te puedes identificar tú y decir como que sí, se sigue pasando, sigue transcurriendo en estos momentos, y personas que tienen mi edad en ese tipo de comunidades rurales lo viven, aparte de cómo lo relata, sin ser una anécdota o sin ser una total, o sea, desde un punto de vista como si fuera un cuento, ¿no? O de que estás con tu amigo y te está contando de, no, yo tenía un amigo que le pasó esto, esa manera, digo, como era una escritora que a lo mejor, como usted dice, que era un proyecto, que en realidad usted no era como, o sea, no era lo que se dedicaba totalmente. Me sorprende bastante, porque yo también he intentado escribir y es difícil separar eso de escribirlo como un cuento, escribirlo como escribirlo como una historia real, sin llegar a la anécdota, sin llegar al no, yo cuando tenía 5 años. Eso es bastante increíble. Por lo poco que acabo de escuchar de su libro, me sorprendió bastante que como escritora, pues a lo mejor no novata, pero nueva, haya podido realizar eso o escribirlo así, mejor dicho. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno lo que dicen. Todos podemos escribir. Aquí hay talleres en Libro Club, en la Secretaría, en muchos lados. Anímense, quien tenga esa espinita, desarróllenla, ¿no? Desarróllenla, y todos tenemos historias, corazón, cosas que nos indignan, cosas que nos enojan, ideas, ¿no? Muchas gracias por la invitación, gracias Libro Club, gracias Feria Internacional del Palacio de Minería. Muchísimas gracias a ti, Mirna, por estar en este espacio, nos honras con tu presencia, muchísimas gracias. Despidamos con un muy fuerte aplauso a Mirna y a Gerardo Castillo por parte de la Red de Libroclubes y del Programa Nacional Sala de Lecturas. Le tenemos un reconocimiento a cada uno por su participación en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y bueno, un aplauso para ustedes también, quienes hacen posible esta feria al venir a todas las actividades. Muchísimas gracias.
Mirna. Pero muchísimas gracias y felicidades, enhorabuena. Está sintonizando la frecuencia de Radio Utopix. Compás en sintonía.